Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces. Les doy formalmente la bienvenida a todos. Es un gusto encontrarnos otra vez a través de este medio. Si bien ya quisiera tenerlos así face to face, así más cerca, bueno, seguimos adecuándonos a esta circunstancia que nos toca, así que vamos a hacer lo mejor posible. Quiero mencionarles que que tengan presente que esta clase de Derecho a la Comunicación lo que pretende es que podamos compartir un poco de contenido, de ideas, pero sobre todo que ustedes tengan la facultad de explayarse en sus opiniones, en lo que ustedes creen y consideran pertinente, de acuerdo a las circunstancias que cada uno vive. Así tal y cual como los habíamos visto en el examen, ¿sí? Donde ustedes tienen espacio para opinar y espacio para explayarse. Entonces, por favor, cuando ustedes quieran dar su punto de vista o quieran refutar, por ejemplo, algo de lo que yo les estoy mencionando, con mucho gusto ustedes tienen la potestad de abrir su micrófono y pues hablemos y discutamos lo que estamos conversando. ¿Está bien? Eso les quiero reiterar. Esta es una clase de Derecho a la Comunicación, entonces ese tiene que ser el contexto, un contexto de debate. Ustedes tienen que poder sentirse libres de expresar sus opiniones. ¿Quedó bien claro? Sí, Espero que... profe. Bueno, les voy a compartir la pantallita de lo que vamos a ver hoy. Esperen un segundito que está en la pantalla equivocada. Esperen un segundito. Porque creo que el otro día, cuando estábamos reunidos, yo les había compartido una pantalla y quedó en una que no me permitía editar, que no me permitía modificar. Entonces, me avisan por favor si lo que ustedes ven ahora no es la Constitución Nacional que les quiero compartir. Compartir pantalla. Profe, una pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Te oigo? ¿Te oigo? ¿Quién me iba a preguntar? ¿Silvio era? ¿O Augusto? Augusto, ¿verdad? Pero silenció su micrófono. Augusto, abrí tu micrófono así puedo escuchar tu pregunta. ¿Ven la Constitución Nacional? El profe, ya escribí la pregunta en el chat. Pregúntame si quieres. Augusto. Augusto, hacer la pregunta en voz alta porque jamás llegó al chat el mensaje. Exactamente. No, pregúntame más, ¿cuándo sería nuestro parcial? ¿El martes que viene? El martes que viene va a ser... Y, El martes que viene es el examen. bueno, Así que a prepararse. bueno, Sí, pero bueno, súper profe. corto, tranquilo. ¿Pueden ver la Constitución Nacional? Sí se ve. Bueno, Sí, perfecto. profe. Lo que les quiero mencionar con respecto a esto es, tengan ustedes presente, en el contexto de nuestra clase de hoy está dividida en dos partes. La primera parte, vamos a hablar sobre las facultades que tienen los sujetos de la comunicación en el contexto de nuestra Constitución Nacional. Esto lo vamos a unir a lo que es el derecho a la comunicación y a la información y luego, en la segunda parte, vamos a hablar netamente sobre la libertad de expresión, ¿sí? Que también está vinculado en la Constitución Nacional. Entonces, para tener presente eso, unan ustedes todo lo que nosotros ya fuimos viendo en este tiempo de clases, en donde vimos que los derechos humanos sobresalen en cuanto a las libertades de las personas. Nos indican el camino a seguir en el ejercicio de todos los derechos, básicamente.
Y en ese contexto, en el contexto de los derechos humanos, nuestra Constitución Nacional, actualizada en el año 1992, nos da un ámbito plenamente garantista, distinto a lo que eran las constituciones anteriores. Tanto la Constitución del año 1967 como la anterior del año 1940 tienen un espíritu más bien conservador, resaltan los derechos de las personas, pero no ofrecen garantías en cuanto a su ejercicio o en cuanto a la violación de los derechos que están contenidos dentro de la Constitución. Esto varió en el año 1992 cuando a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se actualizó todo lo que es el contexto de los derechos, se incluyeron los derechos humanos y se afianzó la defensa que trae justamente aparejado los derechos humanos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también del Pacto de San José de Costa Rica. Varios de los derechos que están incorporados a partir de la Constitución del año 1992 son una réplica de lo que se contiene en tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto de San José de Costa Rica, especialmente en el Pacto de San José de Costa Rica. Acuérdense que esa es la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, nuestra Constitución entonces, actualizada en el año 1992, imagínense, es súper joven, no tiene 30 años todavía. Entonces nosotros estamos caminando los primeros albores de la democracia constitucionalista en este contexto. Miren, desde el preámbulo, que es la declaración de los valores, ¿sí? De los valores de la Constitución Nacional, ya se indica, fíjense en el texto que les comparto, en la tercera línea, dice que se reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. ¿Sí? Es decir, que ya en el primer término de lo que se quiere asegurar está la libertad. Y la libertad implica todo lo que es el ejercicio de la libre expresión, del derecho a la información, del derecho a la comunicación y del uso de todos los medios y los mecanismos necesarios para, utilizando el término que indica nuestra Constitución, asegurar y garantizar el ejercicio de la libertad. ¿Entienden? O sea, estamos hablando de derechos de carácter constitucional, es decir, los más altos que podemos tener en el contexto del derecho de las personas. ¿Sí? Prohibir la libre comunicación, la libre expresión, la opinión de las personas, es directamente violar derechos de carácter constitucional. ¿Entienden? No es poca cosa. La censura, que vamos a desarrollar también ahora en breve, la censura es la prohibición de la difusión, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, y no solamente es ir a un medio y decir no publiques esto, sino también se da en distintos contextos la censura que se da dentro de un mismo medio de comunicación que prohíbe a sus periodistas publicar determinado tipo de información o determinada línea editorial. Bueno, entonces eso también es censurar, y eso es ir directamente contra derechos de carácter constitucional, que son los primeros, los prioritarios. Y acuérdense que cuando veíamos la pirámide de Kelsen, decíamos que era la Constitución es la ley fundamental del Estado. Entonces, no puede haber ninguna norma y tampoco acciones, ¿sí?, que vayan contra las disposiciones de nuestra Constitución Nacional. Cuando se dan estas circunstancias, pues hay que atacarla a través de los medios que corresponden, que en el caso, por ejemplo, más natural es la inconstitucionalidad, ¿sí?, o la acción de inconstitucionalidad o la inconstitucionalidad propiamente dicha. Entonces, vean la trascendencia que tiene efectivamente el constitucionalismo para nosotros, el ejercicio de las garantías y sobre todo identificar que el aseguramiento de la libertad, la igualdad y la justicia
está descrito desde el mismo preámbulo de nuestra Constitución Nacional. En acto seguido, el mismo preámbulo también describe que se van a reafirmar los principios de democracia republicana, representativa, participativa, es decir, describe cómo va a ser nuestra democracia, es decir, la forma de gobierno que vamos a tener justamente para que se garanticen todas estas, se garantice el ejercicio de todos estos derechos que se van mencionando y que están contenidos dentro de la Constitución Nacional. Si ustedes recuerdan, en oportunidad de la clase que estuvimos revisando el orden de prelación de las normas jurídicas, cuando hablábamos de la Constitución Nacional, justamente yo les había mencionado que tenía 3 partes, básicamente. Un preámbulo, una parte, la siguiente parte que es la parte dogmática, donde se describen todos y cada uno de los derechos que tenemos los paraguayos, y en la tercera parte, que es la parte orgánica, se describe la estructura de los organismos que van a formar parte del Estado paraguayo, es decir, los 3 poderes, por ejemplo, y luego los órganos contralores de del ejercicio de estos mismos poderes del Estado. Entonces, no es cualquier derecho el derecho a la comunicación, el derecho a la información, el ejercicio de los otros derechos que surgen a partir de estos, la libre expresión, el pensamiento, la opinión y sobre todo, fundamentalmente, su vinculación, la vinculación que tiene este derecho prioritario a todos aquellos derechos políticos. ¿Sí? Es decir, que tengamos la posibilidad de informarnos para poder ejercer nuestro derecho a la decisión como derecho político, ejercer nuestro derecho al voto, sufragar y elegir los representantes que van a ocupar cada uno de los cargos que forman parte de nuestra estructura del Estado, ordenado y organizado por la Constitución Nacional, es justamente la finalidad que tiene el ejercicio del derecho a la comunicación y a la información. Entienden que no es poca cosa, es prácticamente todo el pilar de lo que nosotros conocemos como democracia, no importa el tipo de democracia que sea, socialdemocracia, democracia republicana, u otros tipos de democracias directas, indirectas, no importa cuál, pero se basa en la posibilidad de decisión del ciudadano, ¿sí? El ciudadano apto, en condiciones, capaz, ¿sí? Capaz del ejercicio de sus derechos, en él se basa, en su decisión, en su potestad, está nada más y nada menos que la vida política de los estados. Por eso es que es tan importante y tan trascendente el derecho a la comunicación y a la información para el ejercicio de los derechos políticos, ¿sí? Básicamente los derechos políticos, si ustedes recuerdan cuando vimos en la clase de derechos humanos, derechos son derechos de primera generación de derechos humanos, y los derechos políticos básicos eran justamente el derecho al sufragio, que es el voto, ¿no? Universal, el derecho a formar partidos políticos y a formar movimientos políticos, el derecho de asociación, es decir, toda esa gama de derechos también están ligados a lo que es la comunicación y a la información. No es poca cosa. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Los oigo? No, profe, por mi parte no. Bueno, avísenme si ustedes pueden ver, por favor, que estoy moviendo la Constitución Nacional, bajando un poquito el archivo para mostrarles los artículos pertinentes a la sección de la clase que vamos a ver hoy. Todo esto es la parte dogmática, ¿sí? Se describen cada uno de los derechos. En esta sección que estamos viendo ahora, por ejemplo, estamos hablando de la parte de la libertad y algunos derechos vinculados.
Todo esto lo vamos a ver cuando estudiemos derechos procesales. También vamos a leer, les cuento ya. En la clase de derecho penal. Ya estamos llegando casi. A partir del artículo 24 en adelante, son los derechos referidos a las libertades intangibles, ¿sí? Que tiene que ver con la libertad religiosa y la libertad de ideológica. Y a partir específicamente del 25, artículo 25 en adelante, ustedes van a encontrar todo lo referido a la libertad de expresión, que nuestra Constitución no habla de libertad de expresión así como un hecho aislado, sino habla como la libertad de expresión de la personalidad, ¿sí? Libertad de expresión de la personalidad. Y de allí hasta el artículo 33 están vinculados los derechos a la comunicación y de la información. Miren, el 25 específicamente habla de la libre expresión. El 26, expresión y prensa, es decir, ya vincula el medio, el canal por el cual se va a difundir la información. El pensamiento y la opinión. El 27, la utilización de los medios masivos de comunicación, ¿sí? Es decir, profundiza la manera en la cual se va a ejercer el derecho del artículo 26. El 28, propiamente dicho, es el derecho a informarnos. Y este es al que quiero llegar con ustedes en este momento en la lectura, ¿sí? Dice el artículo 28 que se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime, ¿sí? Es decir, caracteriza cómo va a ser la información que reciben las personas. Y luego, en acto seguido, habla de cuáles son las fuentes públicas de información y cómo la ley va a regularlas, ¿sí? Y luego, en el último párrafo, refiere a que qué va a pasar con las personas que reciben información que es falsa o está distorsionada, ¿sí? Las personas que reciben información falsa, distorsionada o ambigua tienen derecho a exigir la rectificación. Es decir, garantiza el derecho a la rectificación de las personas. Luego, en el 29, habla del ejercicio del periodismo, propiamente dicho, cuáles son los parámetros legales sobre los cuales se tiene que ejercer el derecho al ejercicio profesional, ¿sí? Es decir, ustedes como periodistas, ¿qué hacen? Y hasta dónde son responsables de lo que publican. El 30 habla de las señales electromagnéticas de comunicación, es decir, cómo se van a otorgar las licencias para el uso tanto de las ondas electromagnéticas radiales como televisivas. Incluye en una adenda a la normativa específica también cómo se va a utilizar la señal de Internet. El 31, medios masivos de comunicación del Estado, que les había mencionado en otra oportunidad que los medios de comunicación del Estado están unificados en lo que se conoce como Gaceta Oficial, ¿sí? La Gaceta Oficial dirige tanto prensa impresa, radio, televisión, y tiene espacios específicos de Internet también en donde se difunden todas las normativas y todos los datos propios del Estado. Es decir, lo que se legisla, lo último que se aprueba, siempre va a estar difundido en la Gaceta Oficial. Pero ustedes habrán visto que en estos últimos años, en estos últimos 10 años, para ser más específica, varios medios de comunicación de organismos de carteras del Estado fueron surgiendo. Tienen, por ejemplo, TV Cámara, Radio Cámara, ya no es más solamente Radio Nacional del Paraguay como era antes, ¿no? Apoyando la Gaceta Oficial, sino también hay otras carteras del Estado que tienen sus propios medios transmisores. El 32 refiere a la libertad de reunión y de manifestación, también es un derecho político y está vinculado con la libertad de opinión. Y mi preferido, que es el derecho a la intimidad, que también es objeto de estudio de nuestra asignatura, sobre todo para identificar hasta dónde va el interés público de las personas sobre las personas públicas. Es decir,
¿hasta dónde a nosotros nos interesa conocer en el contexto del derecho a la intimidad y a la libre expresión, que son dos derechos que están, que chocan, por así decirlo? Enseguida lo vamos a ver. Bueno, porque hasta dónde a nosotros nos corresponde conocer la intimidad de las personas que manejan nuestras vidas, ¿no? Manejan nuestra vida, le digo, en el sentido de las personas, por ejemplo, los políticos, ¿verdad? Entonces, hasta dónde nosotros tenemos que saber cómo se manejan en su intimidad el presidente de la República, por ejemplo, un diputado, un senador, el intendente de Asunción, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ellos son nuestros representantes realmente. Es complejo, porque nosotros necesitamos saber más. Enseguida les voy a explicar por qué. Puntualmente hasta el 33 es donde nosotros desarrollamos a profundidad. Sin embargo, consideramos, cuando hablamos de derecho penal, allá cerca del tercer parcial, la inviolabilidad de los recintos privados, que es el 34, que también está relacionado a la comunicación, por así decirlo. ¿Quiénes nos pueden pedir nuestros documentos identificatorios? En el 35. Y la inviolabilidad del patrimonio documental y de la comunicación privada, que está en el 36. Esto, por cierto, a estas alturas ya debería actualizarse. Por suerte, la normativa que es específica sí amplía un poquito más, porque en nuestra Constitución todavía habla de cartas, ¿verdad? Correspondencia impresa, cartas, documentos escritos, comunicación telegráfica, ¿entienden? Todavía no habla de internet, no habla de la circulación de nuestras imágenes en las redes sociales. Si es que alguien captura nuestra imagen y hace un meme y recorre por todo WhatsApp, ¿a quién le vamos a reclamar eso? ¿Entienden? Entonces, esos aspectos, esas cuestiones se enmarcan tanto en el 33 como en el 36 de la Constitución Nacional, y bueno, nosotros estamos en nuestro derecho de reclamar, ¿sí? Pero puntualmente no lo dice con ese texto nuestra Constitución Nacional. Eso es lo que les quiero mencionar. Bueno, imagínense, desde el año 92, ahí apenas estábamos empezando a usar el celular en ese tiempo. O sea, realmente responde a otro momento, Sin embargo, su amplitud es tal que permite incorporar con nueva normativa, con nueva legislación, los aspectos más actuales del ejercicio de nuestros derechos en nuestra vida cotidiana. Bueno, esto entonces es lo que vamos a mirar en la Constitución Nacional. Hoy puntualmente nos vamos a detener en el 25. Ustedes tienen ya su Constitución Nacional también con ustedes. No les voy a publicar en la plataforma para que tengan y vean. Antes les quiero compartir la otra pantalla. Voy a dejar de compartir esta un ratito. ¿Me oyen bien, chicos? ¿No tienen ningún problema de video ni nada? No, profe, se escucha bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras yo les comparto la otra pantalla? Dios mío. Profe, ¿hasta qué artículo más o menos nosotros vamos a llegar? O sea, tenemos que saber. Mira, en esta materia tomamos acá puntualmente el preámbulo, esto que vimos ahora del 24 al 36. Luego, en las clases subsiguientes, las que tienen que ver con el poder, vemos también algunos artículos que tienen que ver con el poder judicial, con la Contraloría General del Estado. Tocamos el artículo de estado de excepción, que es un artículo así independiente, 239. Y
Y eso así puntualmente de la Constitución Nacional. No son muchos artículos, son pocos. Pero sí es importante que ustedes sepan cuáles son los artículos que están en nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Allí hablamos de todo, desde la libertad, los derechos procesales, la igualdad, derecho a la educación, derecho a la protección de la familia, de los niños. Ustedes como comunicadores necesariamente tienen que conocer que están descritos allí en nuestra Constitución esos derechos y cómo tiene que ser su ejercicio también. Gracias. Bueno, enseguida se va a cortar. Tenemos 10 minutos para antes de que termine esta sesión. Vamos a tener un receso de unos minutos y luego nos volvemos a conectar. ¿Está? Miren, acá con respecto a esto, voy a poner la otra vista. ¿Se ve más o menos? No se ve la tabla, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? ¿Ven en dos partes? O sea, 2 páginas, una de cada lado. Una y una. Bueno. Un ratito. Mostrar una página. Ah, igual se ve re chico. Bueno. Ya cerramos. Voy a cerrar porque igual se ve re chico. Se ve bien, profe, o sea, es legible, se entiende lo que dice. ¿Sí? Sí. Enseguida, entonces, cuando volvamos en la próxima reunión. ¿Sí? Les adelanto esto entonces. Las facultades que tienen los sujetos de la comunicación. ¿Sí? Esto en el marco de lo que estuvimos viendo recién. Entonces, ¿cuáles son las facultades que tenemos cuando nosotros nos consideramos los sujetos de comunicación? Acuérdense que el proceso de la comunicación tiene básicamente un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto y un medio a través del cual se emiten los mensajes, ¿verdad? En ese marco, nuestra normativa, nuestros derechos básicos identifican como facultades o como derechos de las personas, de los sujetos de la comunicación, el derecho a investigar o producir la información para difundir, ¿sí? O sea, la primera parte siempre va a implicar entonces que tengamos el derecho de indagar libremente, sobre todo en aquellas que son fuentes públicas de información. Están descritas en la primera o tercera línea, segundo párrafo parece que es, del artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Dice que no todas las personas tenemos la facultad de, entonces, investigar o utilizar las fuentes públicas de información. Y el investigar nos da la potestad de ahondar en todo aquel detalle que sea de carácter público, ¿sí? De público conocimiento, sobre algunas circunstancias, hechos o acontecimientos que se estén dando en el contexto donde nos movilizamos. Miren, esto abre un abanico muy grande de derechos, ¿sí? Porque si a vos, sujeto de la comunicación, se te faculta a investigar, a producir material, ¿sí? Para difundir, significa que podés indagar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las personas. Un hecho que es de carácter público puede vincularse con el estudio, la investigación de la vida de una persona, ¿entienden? De su privacidad. Entonces, ¿hasta dónde podemos utilizar el ejercicio de este derecho para poder investigar, para poder llegar a la verdad? ¿Verdad? Que esa es la finalidad, porque acordémonos que la información que nosotros tenemos que emitir a través del ejercicio de estas facultades tiene que ser veraz,
ecuánime y responsable, ¿verdad? Miren, la investigación siempre va a estar limitada por otros derechos. Fíjense, si al investigar nosotros en el ejercicio de esta facultad, ¿sí?, que está determinada desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta nuestra misma Constitución Nacional, indicando que podemos investigar. El límite siempre va a estar dado por el ejercicio del interés público. ¿Qué significa el interés público? Eso es todo aquel bien o aquel beneficio que forme parte de la comunidad, ¿sí? Es decir, todo aquello que a la comunidad global interese, pues va a ser parte del interés público, ¿ya? Si hay algunas circunstancias o algún hecho que efectivamente ya no se enmarque en lo que realmente hace a la comunidad, a ese interés, pues ya implica una extralimitación de la facultad de investigar o de producir, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo un poco más burdo. Por ejemplo, cuando... un poco más pequeño, ¿verdad? Estamos acá en el verano. Y nuestra vecina de al lado es una diputada, ¿verdad? Aprovecha las tardes para tomar sol a la pileta al lado de la vera de su pileta. Entonces, tomarle una fotografía a esa diputada que está en traje de baño, probablemente con una latita de cerveza al lado, ¿interesa realmente a la comunidad? Y no interesa. Eso excede lo que se contempla como de bien público, como un interés público, ¿me entienden? En el contexto de su intimidad, el derecho a la intimidad, pues puede hacer eso y muchas más cosas, ¿verdad? El problema va a ser cuando esa circunstancia efectivamente, tenga una consecuencia directa en su actividad pública. Es decir, si el exceso de cervecitas en esa tarde de pileta, le impide acercarse a una sesión extraordinaria que está marcada para las 20 horas, ¿sí? Ese acontecimiento, ese hecho que antes formaba parte de su privacidad, en este momento, entre esas circunstancias, pasa a ser de orden público, de carácter público. ¿Me entienden? Entonces, entra mucho a tallar allí cuál es la ética que tiene el profesional a la hora de investigar, ¿sí? Entonces, siempre ese va a ser el límite, ¿sí? El orden público, todo aquel bien público que esté enmarcado en el contexto del interés público. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que cortemos esta primera parte? ¿Los oigo? No, profe. Yo pensé que me iban a decir, no, en ese ejemplo, profe, por favor, tenemos que saber, tenemos que investigar. Díganme. A ver, ¿nadie quiere preguntar nada? Reflexionen ahora sobre nuestra diputada bebedora, mientras que están en su receso, y enseguida les paso el enlace de la siguiente sesión. Dale. Ahora son y 45, ¿sí? 44:40. Entonces, en 10 seguimos la siguiente parte. ¿Está?
Estírense un ratito, tomen algo y seguimos enseguida. Perfecto. Dale, chicos.